Al día con Cruz Roja, programa informativo y educativo. Principios de la Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad, universalidad. Esto es Al día con Cruz Roja. Sean todos bienvenidos a su espacio, el programa Al día con Cruz Roja. De inmediato con las noticias más relevantes en materia internacional, regional y nacional. Regionales. Práctica de prisioneros de guerra fue efectuada por la Guardia Nacional Bolivariana con el apoyo de la Cruz Roja. Una práctica y ensayo acerca del trato que se le debe dar a los prisioneros de guerra conllevó a la participación de la Cruz Roja Venezolana Seccional Falcón. Esta actividad tuvo lugar en las instalaciones del Estadio Hipólito González en Puerto Comarebo. En este simulacro, la práctica fue realizada con el protocolo establecido en la Convención de Ginebra. Contó con la participación de socorristas de la Cruz Roja Seccional Falcón. Con este protocolo se busca garantizar los derechos de los prisioneros de guerra. Regionales. Bajo el lema de recreación y liderazgo, la Cruz Roja Seccional Falcón inició la formación de brigadistas integrales y de la Brigada Infantil Comunitaria. El objetivo es preparar a jóvenes y niños en materia de prevención en temas variados. Este curso inició en el sector San Nicolás, donde los niños fueron preparados en el tema de heridas de prevención y primeros auxilios, heridas, fracturas y quemaduras, para brindarles el conocimiento sobre qué hacer en estos casos. Ya estamos de regreso con nuestro segmento para dar la bienvenida hoy en nuestro programa Al Día con Cruz Roja a nuestra invitada, la médico especialista en internista, la doctora Sara Olivera, médico internista egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y actualmente está activa en la Cruz Roja Seccional Falcón. Además me acompaña, como siempre, me acompaña a moderar el día con Cruz Roja, el doctor René Arena Fernández, presidente de la Cruz Roja. Sean todos bienvenidos, doctor y doctora. Muy bien, un saludo a toda la audiencia falconiana por aquí por TV UNEF y nuestro programa. Pues. Un placer tener a la doctora. Doctora, bienvenida al día con Cruz Roja. Queremos conversar usted un poco sobre diabetes. Diabetes, lo que son los aspectos de la diabetes, además de eso, los aspectos epidemiológicos, clínica y prevención. Y en nuestro segundo segmento, que continuamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Sara Olivera, estaremos abordando lo que consiste en la sintomatología con respecto al post-COVID. Y también estaremos abordando el tema que está, por supuesto, en el tapete, doctora, y de mucho interés para la colectividad, como lo es la tercera dosis de vacuna y todo lo que es el desarrollo en cuanto al abordaje epidemiológico que debe existir y permanecer mientras continuemos en esta pandemia. Adelante, doctor. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, muy agradecida por la invitación a su programa de tipo educativo, que me parece muy interesante que llegue a las comunidades este tipo de programas. Siempre es bueno tenerlos. Sí, quisiéramos saber, doctor, en principio, en relación a la diabetes,
o sea, algunos predisponentes, pues nosotros como este es un programa educativo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería la conducta para evitar? Por algunas veces se plantea, o sea, que no hay nada que específico, o sea, existen los antecedentes familiares y otra serie de cosas, pero muchas veces el hábito alimentario también tiene que influir. O sea, queremos que nos hable un poquito sobre eso. Bueno, lo primero que la persona debe saber es que la diabetes es una afección donde hay un aumento de la glicemia, que para hablar en forma más sencilla es el aumento del azúcar en sangre. Esto, bueno, se puede deber a varios factores, que pues sería ya sea por una falta parcial o total de insulina o lo que llamamos la resistencia a la insulina. Pero con respecto a lo que usted me está preguntando, una vez cualquier persona pueda presentar algún síntoma como, por ejemplo, mucha sed, mareos, cefalea, micciones frecuentes. Micciones es cuando el paciente orina frecuentemente, sobre todo en las noches. Aunque hay pacientes que no presentan ningún tipo de síntomas, sino que simplemente hay un hallazgo casual de una glicemia alta por el laboratorio. Una vez que ya pues un paciente puede presentar cualquiera de estos síntomas, debe acudir con un especialista para los estudios pertinentes. Lo primero que el paciente debe tener en cuenta, o mejor dicho, debe tener presente, es asumir, cuando un paciente ya es diabético, debe asumir ese sentir, ¿no? No es fácil. Y bueno, ya empezar a tomar en cuenta que debe cambiar el hábito alimenticio. Ya pues no hay ciertas comidas que ya el paciente no debe ingerir, por ejemplo los carbohidratos, que es lo que normalmente es más azúcar, las harinas, que aquí se come mucha pasta, mucho arroz. Hay frutas que se pueden comer hasta cierta hora, ¿no? Pero hay frutas que son muy azucaradas, también hay que tener cuidado con ellas. Lo otro que usted me preguntó era los factores de riesgo, ¿no? Sí. Lo primero que sería importante hablar en este caso sería la herencia. Es muy importante. La mayoría de nosotros tiene un abuelo, un bisabuelo, un papá, una mamá que es diabético. Ya hay factores de riesgo, es como la predisposición, ¿verdad?, que puede tener una persona, o ¿cómo explicarlo de manera más sencilla? Es como algunos factores que tú puedes tener que te pueden desencadenar más rápidamente una enfermedad. Doctor Olivera, acá la abordo en referencia a ese caso cuando se tiene en la familia, para dejarlo un poco más claro, algún familiar con una diabetes ya confirmada. ¿A qué edad debemos comenzar a cuidarnos? ¿O qué es un indicativo seguro en qué porcentaje de que por tener familia con descendencia diabética que padezcan de esta enfermedad, pues está casi seguro que si no te cuidas vas para allá, pues para la diabetes? ¿En qué momento, a qué edad se debe comenzar a cuidar? Bueno, más que todo estaríamos hablando de la diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 1 ya es una diabetes ya que se da en la infancia, adolescencia, ya es una diabetes juvenil que el paciente desde que ya la presenta, bueno, lamentablemente tiene que cambiar su estilo de vida. Pero en la diabetes tipo 2, que es la que es donde siempre tenemos como habíamos hablado, siempre tenemos un antecedente familiar. Lo ideal sería ya por la adolescencia es difícil, pero por lo menos ya cuando ya estamos adultos y a partir de los 30 años, ya sería lo ideal que empezáramos a cambiar un poco el estilo de vida, comer más sano, no fumar, cuidar el problema de la hipertensión arterial, porque la diabetes y la hipertensión están muy asociadas. Mire, ahorita con este problema que hay de crisis alimentaria en Venezuela, nosotros vemos con mucha frecuencia, doctora, que muchas familias se alimentan en base a yuca, a pan, a arepa, a ese tipo de harinas que sabemos que tienen muchos carbohidratos. Es más, veo con mucha frecuencia en la juventud los refrescos, muchos de los refrescos, las gaseosas, que eso, yo siempre he dicho, eso es un agua con azúcar y le da un colorante, un saborcito y le coloca un poco de gas y ya, pero bueno, les llama. Yo de vez en cuando también me tomo mi refresco, pero trato de evitarlo, ¿no? Pero, lógicamente, ya a esta edad, pero en los jóvenes se ve con mucha frecuencia que toman, es eso, principalmente, que sea una hamburguesa, que sea
un perro caliente, y muchos carbohidratos, y en la familia de escasos recursos, o sea, influye muchísimo, pues. Entonces la idea es eso, que aconsejar de que debemos, o sea, eso, pues, evitar, pues pienso que si bien hay factores hereditarios, la dieta es muy importante. Es fundamental. Esa sería como, es que cuando ya hay un paciente que tiene la predisposición o que ya viene con el diagnóstico, lo primero que hay que hacer énfasis es en la dieta. Se ha hecho un poco difícil por lo que usted acaba de decir, ¿no? A veces hay personas que a la consulta llegan y son personas que apenas sí tienen para comer. Entonces, cuando uno empieza a decirles lo que debe comer, se hace un poquito difícil para ellos, ¿no? Pero hay que buscar la forma de explicarles que lo que deben es variar un poco la comida, comer más proteínas que carbohidratos, o sea, y vegetales, sobre todo vegetales. Sí, ensaladas y esas cosas. Podríamos hablar también un poquito, doctora, sobre las complicaciones. ¿Cuál es la importancia de que el diabético se cuide? O sea, porque ¿cuáles son las principales complicaciones de la diabetes? Porque ¿para qué se tiene que cuidar el diabético? ¿Y cuáles son esas complicaciones que lo pueden llevar a disminuir pues su vida y la capacidad de vida, pues? Bueno, tenemos complicaciones que son agudas, que son las que suceden en un momento repentino, y tenemos complicaciones crónicas ya en pacientes que son diabéticos de mucho tiempo, y las que pienso que usted me está preguntando son las agudas, que son las hiperglicemias o las hipo, que normalmente una hipoglicemia ¿cómo explicarlo? Hay que tener mucho cuidado con las hipoglicemias porque a veces hasta se confunden con un ACV. Es un paciente que está recibiendo tratamiento. Pues. Sí. Su tratamiento. No, pero hay pacientes que debutan con las complicaciones, que como no saben, debutan, no sabían que eran, y ya me ha pasado, pues, que no sabían que eran diabéticos y de repente llegaron a la emergencia con ciertos síntomas. De hecho, hay muchos síntomas que pareciera que fuera un ACV y resulta que era una hipoglicemia, y con un poquito de dextrosa ya el paciente sale del cuadro. Pero ese es un paciente que pasa a ser diabético posteriormente. Sí, claro, normalmente es lo más factible es que sea así. Ahora, hay hipoglicemias que, bueno, a menos que sea un paciente que tenga un ayuno muy prolongado y haga una hipoglicemia, bueno, ya eso es otra cosa, pero como estamos hablando de la parte de diabetes, me estoy refiriendo a las complicaciones agudas propias de la diabetes. Y las complicaciones crónicas, que también son importantes. Sí. ¿No? Bueno, ahí entre las complicaciones crónicas, las más comunes son las retinopatías, que es cuando el paciente pierde la visión poco a poco. Tenemos nefropatía diabética, donde hay alteraciones renales. Ya pues hay afección renal. También tenemos neuropatías, donde hay alteración a nivel neuromuscular. También hay alteraciones gástricas. Hay pacientes que cursan con diarreas y cuadros de estreñimiento ocasional. Más o menos esas son las que... Hay muchas otras, pero esas son las más comunes. Lo más recomendable, brevemente, para un paciente ya diagnosticado con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 o tipo 3, ¿no? La diabetes, cuando ya pasas a ser insulinodependiente, ya es una diabetes, esa es la tipo 1. ¿Qué deben hacer brevemente para orientar a quienes nos están siguiendo a través del Día con Cruz Roja, doctora? Bueno, lo primero que hay que hacer es un paciente, tú me preguntas cuando ya está establecido el diagnóstico. Bueno, ya cuando está establecido el diagnóstico, lo importante es buscar la manera de que el paciente sea consciente, porque hay muchos pacientes que no aceptan que tienen la afección, y cuando no lo aceptas se te hace difícil llevar ese caso, ayudarlo. Lo primero es eso, que el paciente acepte su condición, cambiar su estilo de vida, la alimentación, como acabamos de hablar, estar en control con algún especialista. Entre esos estamos nosotros los internistas y están los endocrinólogos, y tratar de llevar una vida más saludable, con ejercicio, cero alcohol, cero tabaco, eso, y una alimentación balanceada. Yo he visto, discúlpame, yo he visto muchas veces, tengo lamentablemente amigos que han fallecido, pues, porque el problema es cuidarse. Pruebas de prevención, y estos programas son preventivos. La información que tengo es un diabético que mantenga su tratamiento y su glicemia por debajo de 100 con tratamiento médico. Es muy difícil que llegue a tener complicaciones al final crónicas. Pues.
El problema está en que muchas veces eso es asintomático. El paciente puede tener 200 de glicemia y no sentir nada en ese momento. Nada, hablo yo, dolores de cabeza, una sintomatología importante, y eso lleva a que no se haga el tratamiento y mantiene una cifra de glicemia. Eso lo está matando poco a poco y su posibilidad de vivir más se disminuye, porque eso afecta, como usted lo acaba de decir, afecta el ojo, afecta el riñón, afecta la parte del corazón, afecta todo. Entonces, lo ideal es que se controle. Toda aquella persona que así haya sido diagnosticado diabético debe controlarse con cifras de glicemia por debajo de 100. Con una buena alimentación balanceada, tomando referencia a lo que acaba de mencionar la doctora Sara Olivera, médico internista de la Cruz Roja, al igual que el doctor René Arena. Amigo que me está escuchando, amiga que me está escuchando y tiene una diabetes positiva, una diabetes ya confirmada, de ti depende cuidar tu salud. Debemos hacer una pausa. Al regreso más de esta entrevista con nuestra invitada de hoy, en la segunda parte estaremos abordando temas como aspectos o la parte de sintomatología referente al COVID-19. Ya regresamos. De regreso con esta entrevista, nuestra invitada de hoy, la médico especialista e internista, la doctora Sara Olivera. Dejábamos en el aire el planteamiento de abordar en este segundo segmento lo que corresponde, con nuestra invitada, lo que corresponde a la sintomatología post-COVID. Todo lo que refiere a los síntomas que padecen las personas que han sido diagnosticadas con un COVID positivo. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde deben acudir? ¿Cuál es el comportamiento que deben asumir? ¿Y cuál es esa vigilancia médica tan importante post-COVID? Bueno, eso que estamos hablando se llama secuelas post-COVID. Ahorita, como es sabido, sabemos que el COVID es una enfermedad de la que estamos aprendiendo día a día. Y por lo menos en mi caso, en la consulta, me ha tocado ver diferentes tipos de secuelas que van desde lo que es pérdida de la visión, problemas de tipo neuropático. Cuando hablamos neuropático me refiero a la parte neurológica. Hay también alteraciones de tipo osteomuscular, pacientes que refieren pérdida de la fuerza muscular en alguna área También tenemos pacientes con trastornos circulatorios, muy común, arritmias cardíacas, trastornos gastrointestinales. Bueno, más o menos hay pacientes que han quedado ya con varios meses con la fatiga, a pesar de que sus rayos X están normales, ¿no? Sí, nosotros tenemos dos casos dentro de la Cruz Roja, empleados de Cruz Roja, que han quedado con fatiga. Personas jóvenes, entre 30 y 35 años, y se cansan muy rápido, ¿no? Es más, hubo un médico internista que les planteó que eso iba a durar aproximadamente como 8 meses, y ellos radiológicamente no tienen nada. Entonces, pero también hay aquello de la vacuna, doctora. O sea, que se vacuna y después de vacunarse presenta una sintomatología. Personas, he escuchado personas con problemas también visuales, o sea, esos mismos problemas que se presentan con la enfermedad del COVID, después de haber padecido la enfermedad, ¿se puede presentar también con la vacuna? Bueno, mire, doctor, no en todos los casos. Por ejemplo, he tenido pacientes que no han presentado ninguna sintomatología posterior a la vacuna, así como usted dice que hay pacientes que han referido fiebre, trastornos de tipo visuales, pero es algo, claro, no es algo que dura, o sea, porque los síntomas no son síntomas severos, sino que es algo como que una reacción a la vacuna. Hay que recordar que la vacuna también estamos en un momento que nos ha tocado ser prácticamente experimentos de nuestros propios sistema inmunológico. Y lamentablemente, bueno, digo yo lamentable porque claro, uno siempre cuando uno nació y uno ya las vacunas estaban, ¿no? A nosotros nos ha tocado ahorita experimentar con esta vacuna, conocer a diario
cada día algo nuevo, ¿me entiende? Y como le digo, puede suceder esos síntomas de los que estamos hablando, así como que el paciente pueda no presentar absolutamente nada. Porque hay que recordar que las vacunas lo que trata de hacer es bajar un poco la severidad de los síntomas. No te va a evitar la enfermedad. Hasta los momentos se está trabajando con eso. Sí, pero también pueden traer sus complicaciones, porque Sí, yo he sabido claro, de pacientes que presentan ceguera temporal. Sí, por eso le digo que es algo que... Las arritmias también pueden ser temporales. Sí, las arritmias las he visto yo más en pacientes post-COVID, o sea, que han tenido la enfermedad, no la he visto con las vacunas hasta los momentos. Tomando un poco referencia acerca de la pregunta formulada por el doctor René Arenas en cuanto al momento de vacunarse, bueno, nos llegan comentarios o algunos conocidos, mira, no tuve COVID, en este caso, o no tuve COVID, o pasé el COVID, cierto tiempo del post-COVID, me vacuno y se reactiva con más fuerza lo que es el virus como tal. No en todos los pacientes, algunos casos. Quisiera que usted, como médico especialista y activa en nuestro estado, nos pueda comentar si se ha presentado a su consulta alguno de estos casos. Bueno, normalmente se ha presentado el caso que hay pacientes que les ha repetido el COVID, o sea, que le da, por ejemplo, hoy y después de algún tiempo les vuelve a dar, ¿no? En el caso de post-vacuna, como dice usted, bueno, sabe que realmente la precisión del tiempo es importante. Por ejemplo, si un paciente ha tenido COVID recientemente, debe esperar por lo menos 3 meses para poderse vacunar. Es lo que hasta los momentos lo que 3 meses si ese paciente no ha quedado con alguna secuela, como una arritmia o alguno de estos que usted ha mencionado. Si ha quedado con secuela, hay que esperar que el paciente esté estabilizado para... Eso es una disyuntiva, lo que usted acaba de decir ahorita, que hay pacientes que padecen la enfermedad de COVID y posteriormente, pasa un cierto tiempo, vuelven a recaer con la misma enfermedad, con el mismo síndrome, con la misma sintomatología y vuelven a ser positivos. Se supone que si le dio COVID, adquirieron una inmunidad, pues. Entonces, que eso es lo que hace la vacuna. Sí, claro. Reforzar el sistema inmune. Exacto. Entonces, ¿cómo es eso? De que sería una mutación del virus o sería otro virus parecido. Pues. Sí, es muy importante eso porque realmente sí han habido mutaciones. Desde la cepa original hubo la alfa, ahora está la delta, que es la que se ha caracterizado por ser más virulenta, con una mayor complicaciones, y mayor resistencia al tratamiento. Al estado Falcón, de esas cepas, ¿cuáles ha llegado? ¿Cuál ha sido confirmada? Tenía entendido que era la mega, ¿no? La mega. No, la que llegó a todo el país. Sí, claro. Sí, se ha visto, es que realmente ha existido. La alfa tenía, por ejemplo, una tasa de transmisión como de un 50% por encima de la cepa original. Y la delta es un 60% por encima del alfa. O sea que es muy importante pues que tener conocimiento de esto, porque... Sobre la tercera vacuna, hay países que como ha aumentado, a pesar de haberse vacunado casi un 80%, hay países que están aplicando una tercera dosis de la vacuna. O sea, en Venezuela no he escuchado en ningún momento que se haya planteado una tercera dosis, doctora. Venezuela, ¿qué opina usted? Si es conveniente, es como hacer la sugerencia que en Venezuela podría plantearse, o sea, una tercera vacuna, y a los cuántos meses podría ser eso, pues? Porque en otros países, principalmente los países de Europa. Sí, y también me he informado que en Estados Unidos sobre todo se usa para pacientes que están inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, trasplantados, ese tipo de pacientes. Sin embargo, una tercera dosis se ha planteado en países donde hay unas altas tasas de morbimortalidad por el virus. Yo pienso que todo esto también está dentro de los estudios experimentales a los que estamos sometidos día a día. Y bueno, buscar si realmente hay un efecto y hay una baja de la incidencia, sobre todo de la morbilidad, de la mortalidad, porque realmente la vacuna, hasta los momentos, como ya lo dije anteriormente, lo que trata de hacer es bajar un poco la gravedad de los síntomas, pero realmente tú, si estás vacunado, igual tú puedes tener el virus. Pues. Otro punto importante es referente al tema vacuna. Se ha presentado casos, según nos han llegado como comunicadora social en Falcón, personas que se han vacunado, no han tenido COVID, pero se han colocado una primera dosis y han sentido algún tipo de reacción que les puede indicar
que están en presencia de la activación del virus como tal. Esa persona que mejora en un lapso de 5 a 6 días post primera dosis de vacuna, es recomendable que esa paciente acuda a su segunda dosis tomando en cuenta que ya ha presentado algún tipo de reacción leve al colocarse la primera dosis de la vacuna. Si los síntomas son leves, sí, tiene que acudir a los 21 días a colocarse la segunda dosis. ¿No correría el riesgo de empeorar? No, si los síntomas son leves, no. Ahora, si usted me dice... ¿Qué llama usted como síntoma leve? Leves, que, pues, como cuando uno se vacuna, que hay dolor en el área de la vacuna, fiebre, dolor de cabeza, hay personas que han manifestado dolor muscular. Si hay algún tipo de asfixia, algún tipo de... Bueno, ya ahí sí tendríamos que estudiar al paciente, porque se han dado casos de que hay pacientes que se han vacunado sin saber que tenían ya estaban contaminados con el virus. Estaban asintomáticos. Ajá. O pacientes que también está contraindicado vacunarse cuando el paciente tiene un cuadro gripal, porque su sistema inmunológico está muy débil y pueden desarrollar pues una enfermedad. No sé si el doctor Arenati tiene algo más. No, nos parece muy importante toda esta información que nos ha brindado la doctora Olivera. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí con nosotros en Cruz Roja. Esa es nuestra función. La función es llevarle a toda la comunidad falconiana, o sea, la posibilidad de todas estas incógnitas que nosotros mismos médicos de otra especialidad, pues, entonces tenemos, y que en pocas ocasiones nos sentamos con un especialista, con un internista, con un neumonólogo, o sea, hacer estas preguntas, ¿no? Lo que hacemos es leer por donde nos pueda llegar, por las redes, cierta información. Y mucha de esta información que aparece por las redes, hay muchas veces que es falsa, pues. Entonces, aquí en Al Día con Cruz Roja le traemos noticias totalmente serias y con autenticidad y con especialistas, especialistas de alta calidad, pues. O sea, la doctora Olivera es médico internista, consultante de la Cruz Roja. Estamos completamente a la orden allí en la Cruz Roja, en la consulta de medicina interna. Entonces, le agradecemos, doctora, toda esta información que es muy importante para las comunidades. ¿Cómo llevar, brevemente, doctora, ese pequeño tic? ¿Cómo mantener una vida saludable? Recordemos que nosotros somos nuestros responsables de nuestra salud. Bueno, muy agradecida con ustedes por la invitación. De verdad me siento afortunada de estar acá y compartiendo esta información con nuestra gente y bueno, esperando que podamos seguir en esta misma sintonía con estos programas muy educativos. Bueno, ha sido esta entrevista agradeciéndole la presencia a la doctora especialista, médico internista, activa en la Cruz Roja Seccional Falcón, egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, la doctora Sara Olivera. De esta manera la despedimos. Estamos pendientes para una nueva oportunidad, claro está, Al Día con Cruz Roja, porque ese es el objetivo fundamental de este programa, orientar, educar en materia de salud, al igual que informar. Ya regresamos, hacemos otra pausa. Avanzamos con más del Día con Cruz Roja en esta parte, en este segmento, el segmento educativo, que nos trae para todos nosotros lo que es el grupo de socorristas de la Cruz Roja Seccional Falcón, semana a semana, educándonos e informándonos cómo atender cualquier tipo de emergencia. En este programa, continuando con el segmento relacionado a los primeros auxilios, hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con las fracturas. ¿Qué es una fractura? Es muy importante que ustedes lo conozcan y que sepan allá en sus hogares. La fractura no es más que la pérdida de la continuidad del tejido óseo, es decir, cuando hay una ruptura, cuando hay un quiebre del hueso, que esta puede ser total o parcial. Las fracturas vamos a clasificarlas. Primero podemos clasificarlas según su trazado. Es decir,
cuál es el trazado al momento de romperse, al momento de partirse, que va a indicar qué tipo de fractura en este caso va a ser. Vamos a nombrar la primera según su trazado. Podemos nombrar que está la fractura simple o una fractura transversa, que la línea, vamos a decir, en el hueso vamos a encontrar que la línea de quiebre o al romperse va a ser una línea continua, todo el hueso. Esa es una fractura transversa. Vamos a ubicar otro tipo de fractura que es la fractura oblicua. Tenemos el hueso y la forma de rompimiento, el trazado que va a hacer, lo va a hacer de manera oblicua, es decir, de esta manera. Tenemos otro tipo de fractura. Aquella fractura es una fractura incompleta, llamada en textos y literatura una fractura de tallo verde. Esta fractura debemos recalcar que la van a padecer aquellos que mayormente son los niños y en algunos casos los adultos mayores. Mucho cuidado con eso. Otra de las fracturas que podemos conocer o estudiar son las fracturas conminutas. Estas fracturas son muy relevantes ya que el hueso se va a partir en muchos fragmentos. Esta es la fractura conminuta. Vamos a pasar a otro tipo de clasificación. La otra clasificación la tenemos según su estado, que pueden ser abierta o cerrada. Abierta cuando nosotros observamos que el hueso sale al exterior al momento de romper el tejido. Es decir, son de fácil porque la podemos observar. Podemos ver cómo la protuberancia del hueso va a salir y por ende puede ocasionar una lesión con sangrado. Aquellas fracturas que son cerradas son aquellas que no podemos ver, no la podemos evidenciar, pero al momento de palpar o hacer un estudio clínico en ese momento, vamos a presumir, no podemos decir que estamos en una fractura, pero sí presumimos de acuerdo a unos signos y a unos síntomas, en la cual nosotros podemos ver y evidenciar de que hay una fractura. Dentro de los signos vamos a ver que hay una deformidad en la extremidad donde está la fractura. Hay una deformidad, podemos ver una edematización, una malformación o un abultamiento. También podemos evidenciar que hoy hay una impotencia funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede mover su brazo. Usted le pide, mueva su brazo y él no lo va a mover. Dentro de aquellos síntomas podemos la hiperestesia, cuando va a sentir mucho dolor local. Entonces esos son algunos de los signos y síntomas que nos van a indicar que hay una fractura en ese momento y de las cuales nosotros debemos estar muy precavidos. En una fractura, en los primeros auxilios, tenemos solamente una forma de tratar y es a través de la inmovilización. ¿Qué quiere decir con inmovilización? Tratar de colocar la estructura, el brazo fracturado, lo más inmóvil que se pueda. Es decir, que no se mueva. Porque si usted trata la fractura de una forma que no es la recomendada y usted hace ciertos movimientos, ese hueso que está, vamos a decirlo coloquialmente, que está partido, puede romper la piel como puede romper un vaso sanguíneo, una vena, una arteria y a su vez ocasionar una hemorragia. Es por eso, amigas y amigos, en sus casas, que nosotros sepamos acerca de estos conocimientos que son completamente básicos. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros inmovilizar una fractura con lo que tenemos a la mano. Recuerde muy bien, primeros auxilios son aquellas atenciones básicas y que vamos a conjugar lo que es la improvisación y la técnica. Improvisación, no tenemos nada a la mano, vamos a improvisar. Y la técnica, porque no solamente la buena intención vale, también estos conocimientos que estamos llevando a través de estas cámaras, de estas pantallas. Ahora vamos a proceder
cómo podemos inmovilizar una fractura con una carpeta que la podemos, es un accesorio que podemos tenerla en nuestros hogares. Vamos al tratamiento de la fractura. Como hemos mencionado anteriormente, vamos a primero alertar, o sea, es decir, hacer una llamada a los organismos competentes 911. Posteriormente, vamos a exponer o vamos a explorar dónde es la fractura. Supongamos que en este caso nos estamos encontrando con una fractura completa, abierta, porque estamos viendo la protuberancia del hueso y a su vez la misma ocasionó otra herida sangrante. ¿Qué vamos a hacer? Como les dije anteriormente, debemos colocarnos nuestros guantes para la bioseguridad. Voy a ubicar la fractura. Es muy recomendable de que tomemos las dos porciones de la fractura o del hueso, es decir, este hueso, estos huesos que están aquí, que es cúbito y radio, al partirse ellos van a hacer una especie de doblez. Yo tengo que agarrar las dos porciones, que es la porción distal, la que está lejos, y la porción proximal. Supongamos que la fractura está aquí, voy a agarrarlo de esta manera, ¿ok? Allí, si está sangrando, yo voy a utilizar una gasa para cubrir la herida. Cubro la herida donde está el hueso. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que nosotros no podemos llevar el hueso a su posición. Solamente le vamos a colocar la gasita para poder cubrirla y poder detener un poco el sangrado. No llevarla a su sitio, porque podemos hacer otra lesión y podemos comprometer los vasos sanguíneos y ocasionar una hemorragia. Una vez que coloquemos la gasita, como lo tenemos a la mano, estamos en nuestros hogares, ustedes están en sus hogares y tenemos una carpeta, podemos utilizarla de esta manera, siempre cuidando las dos porciones, ¿ok? La vamos a colocar aquí, vamos a hacer un pequeño doblez. Y una vez que hagamos el doblez, vamos a utilizar una venda. Vamos a vendarla para poder sujetar la carpeta de esta manera. Como les dije, el tratamiento primordial es poder inmovilizar y de esta forma vamos a llevarla a un centro asistencial más cercano y referir la ayuda a un especialista. Como les indiqué, cuando hay una fractura, que no se mueva, y para que no se mueva, una inmovilización. Y en este caso lo acabamos de hacer con lo que tuvimos a la mano. Si no tenemos una venda, podemos utilizar un trozo de tela, en este caso que sea limpia, y también podemos utilizar las trenzas, los cordones o la cinta, en este caso una correa, y de esta forma llevarla a un centro asistencial más cercano. Bueno, doctor, hemos llegado al final del programa. Hoy nuestra invitada, la médico internista, importantes esos aspectos que hemos tocado en orientación a todas quienes nos siguen semana a semana al día con Cruz Roja. Hoy en el tema de la diabetes, importante todas esas orientaciones. En verdad que me siento bastante orgulloso de este programa y de todos estos conocimientos que le estamos dando. Eso lo estimula a uno, pues, porque así como lo dije en el mismo programa, a pesar de uno ser médico, hay otras especialidades donde uno desconoce, pues, y que hasta uno como médico aprende, pues. Es muy importante realmente todo esto que estamos dando a la colectividad falconiana. Esperamos continuar, Ruth, brindándoles ese apoyo en la parte educativa sobre lo que es salud. Para eso estamos en Cruz Roja Seccional Falcón y en este programa que los invito a que nos sintonicen semana a semana, porque estoy casi segura que así como nosotros aprendemos, o en mi caso que no soy médico, soy periodista, aprendo de esas orientaciones, de esos consejos para obtener una buena salud
La salud depende de cada uno de nosotros, por supuesto, de la mano de Dios, de nuestros médicos, nuestros especialistas, pero responsabilidad directa de cada uno de nosotros. Hasta acá este programa.